Gálatas capítulo 3. Y la semana pasada lo que vimos son seis preguntas que hace Pablo. Y les hace esta pregunta a los Gálatas. Una de estas preguntas es, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste o por las obras de la ley? ¿No? Entonces son preguntas retóricas que no se tienen que contestar, pero sí se tienen que contestar en tu vida. Ahora, una de las cosas que normalmente sucede es que la gente cuando empieza a acudir a una iglesia es por alguna situación en su vida, ¿no? Entonces, el 90% de las consejerías de los pastores en las iglesias, posiblemente ya me lo has escuchado decir, pero son tres. Uno son problemas matrimoniales. Entonces, tengo un problema matrimonial, ya no sé qué hacer, necesito que alguien me aconseje, ¿no? Estás desesperado con eso en tu vida. Número dos son problemas con tus hijos. Y sobre todo si tienes hijos adolescentes o posiblemente tienes un hijo con problemas de aprendizaje, ¿no? En la primaria y de pronto, o problemas, un hijo con un hijo con problemas de rebeldía o de falta de obediencia. Ahora, muy importante, ¿no? Como que todos los que tenemos hijos adolescentes, ¿quién no hemos tenido problemas con ellos? O sea, es como, así es. Una de las cosas que me encanta de la adolescencia en los chavos es que un día termina. O sea, un día va a terminar y ya, va a pasar. Y si no, pues tú eres el ejemplo de eso. Espero que no seas un adultecente todavía, ¿ok? Pero es eso, simplemente un día termina. Entonces, número uno, problemas matrimoniales. Número dos, problemas con tus hijos. Y número tres, problemas financieros. Problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas en tu empresa. Y con estas tres cosas, ¿no? El 90% del trabajo de la consejería están en estas. Después hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, problemas emocionales, angustia, estrés, pero normalmente angustia, estrés, depresión, todo eso viene por estas tres problemas en tu vida. Y si atacas esos problemas, de pronto todo se puede resolver. Pero una de las cosas más importantes para nosotros los pastores cuando damos una consejería, también hay problemas pues de enfermedad, ¿no? Físicos, que oye, pasó esto y no sabemos qué hacer. Y entonces ahí es donde los pastores y la iglesia pueden intervenir y ya ayudarte en tu proceso. Pero lo más importante para los pastores es, o sea, ¿cuál es tu posición con Dios? Porque todo lo demás se puede resolver, o sea, tu problema matrimonial, tu problema con tus hijos, tu problema financiero, pero si no resuelves cuál es tu posición con Dios, todo lo demás que se pueda resolver realmente no tiene peso y no tiene importancia. De hecho, una de las cosas que dice Jesús es de qué sirve que ganes el mundo y que te va bien, o sea, que seas súper exitoso en todo si pierdes al final tu alma. Entonces, y sobre todo si eres nuevo, eso nos pasa como que cuando está creciendo la iglesia en Semilla, déjame decirte que yo nunca en mis primeros años en Semilla fui a una consejería con mi pastor. Lo único que hacía es, bueno, me metía a todos los discipulados que había. Entonces, ya te cuenta, abría Navegantes 1 y me metía a Navegantes 1. Y el siguiente semestre abría Navegantes 2, me metía a Navegantes 2. Y en medio de eso, abrían un estudio de hombres o conferencia de hombres y me metía a la conferencia de hombres. Y venía una conferencia de matrimonio, me metía a una. Y entonces me di cuenta que Dios en nuestras vidas no quiere resolvernos el asuntito, sino quiere una relación con nosotros y Él va en un proceso caminando por nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si tú caes en estos tres, ¿no? Problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas con tus hijos, problemas de salud, una de las cosas que realmente quiere hacer Dios en medio de tus problemas y tus circunstancias es mostrarte quién es Él. Y a veces hasta que no tengamos uno de esos problemas en nuestra vida, no ponemos atención a Dios y no nos acercamos a Dios. Entonces Dios usa nuestras complicaciones y nuestras situaciones en nuestra vida para decirnos, ven. Y entonces por eso es tan importante entender el Evangelio, entender la cruz, entender cuál es nuestra posición con Dios y cómo nos relacionamos con Él. Y eso nos ayuda muchísimo Gálatas. Entonces, en Gálatas, lo que vimos la semana pasada son 6 preguntas o más bien 6 experiencias
que puedes tener con Dios. Ahora tienes que tener mucho cuidado con las experiencias espirituales, porque muchas veces puedes decir, oye, yo tuve yo fui a una iglesia y entonces estaba así la música y de pronto el pastor dijo esto y entonces pasé y tuve esta experiencia. Y puede ser que tu experiencia sea real, pero no bíblica. Y lo bíblico se mide por lo que está escrito, no por tus emociones y tu experiencia. Entonces tú puedes venir a decirme, no, y pasó esto, y digo, sí, está muy bien que pasó, y no voy a contradecirte y no voy a pelear, pues simplemente pasó, pero si no es bíblico, entonces pues no es bíblico, no está en la escritura. Entonces lo primero que hace Pablo en los primeros capítulos de Gálatas, capítulo 3, en los primeros versículos, es la experiencia que los Gálatas tuvieron. Entonces, en el cristianismo sí vale experiencia, sí existen las experiencias. Dios te hizo como ser humano y entonces tienes mente y razonas y lógica y eres inteligente y puedes unir los puntos. Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer es unir 6 escrituras del Antiguo Testamento y aplicarlas al Evangelio. Entonces necesito que estés aquí, ¿ok? Espero que te hayas echado un buen café. Por eso damos café gratis en Semilla, no es por otra cosa, no es por ser buena onda, sino para que tu cerebro empiece así, la ardilla, así. Y entonces, pero no solamente Dios quiere con tu mente, sino con todo tu corazón y también con tus emociones. O sea, sí es una experiencia espiritual, pero siempre tiene que ir conectada con la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer. Dios te hizo todo, ¿eh? Te hizo, entre más emocional eres, más humano eres. Por eso el corazón de piedra, Jesús dice, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la promesa es, tu corazón de piedra lo voy a hacer un corazón de carne. Y un corazón de carne siente más. Y ser más como Jesús es ser más sensible a las cosas, pero sensibilidad con dominio propio. Por eso cuando te emocionas mucho, ¿no? Y te dan una buena noticia, cuando estás con tu jefe, ¿no? Y te va a decir, ya tiene tu revisión y te va a decir cómo fuiste este año y te va a decir cuánto te va a aumentar el sueldo o te va a decrementar el sueldo, ¿no? Eso no es ilegal, pero nosotros teníamos una secretaria que era mala, 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 pero malísima, ¿ok? Ya no está con nosotros, pero era así tan mala que cuando llegaba su revisión de sueldo, ¿no? Uno de los directores hablaba con ella y le decía, oye, no, pues te queremos decir que, y entonces ella estaba pensando, ya me van a correr. O sea, ya me van a correr. No, pues te queremos decir que este año no te vamos a aumentar, no te vamos a poner en una mejor posición y es más, te vamos a decrementar el sueldo. Y entonces dice, ay, muchas gracias, gracias, gracias. Y yo digo, ¿por qué gracias? Porque pensé que me iban a correr, ¿no? No, nunca hemos hecho eso, nunca hemos bajado el sueldo a alguien, pero entonces, o sea, todo tiene que estar con Dios te hizo así, pero entonces imagínate que te cita tu jefe y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero dar una buena noticia, vas muy bien en el trabajo. Y no solamente vas muy bien, sino te vamos a dar una mejor posición. Y no solamente te vamos a dar una mejor posición, sino te vamos a aumentar el sueldo 25%. Y entonces una de las cosas que tú haces, parte de tu trabajo es, o sea, te imaginas que te pongas a saltar como loco, no así, y echar porras y correr por la oficina, te corren en ese momento. Entonces parte de las emociones que Dios nos ha dado tienen que venir acompañadas con dominio propio, ¿sí o no? Entonces es sí emociones, ¿no? En el Señor, pero sí con dominio propio, que es el fruto de uno de los frutos del Espíritu Santo. Y por otro lado, conecta la medida de nuestra experiencia y nuestras emociones y la regla de medir tiene que ser la Escritura. Y eso lo hace muy bien Pablo aquí, lo vas a ver. Entonces, 6 cosas que vimos la semana pasada. Pablo dice, ok, Cristo ya ha sido presentado a ustedes claramente y lo han visto con sus ojos. ¿Con qué ojos? Con sus ojos espirituales. Cristo ya esté crucificado. Y si te acuerdas, la semana pasada fuimos a la cruz y pudimos explicar la importancia de Jesús y este crucificado y su obra. Y entonces cuando Cristo es presentado y tú pones tu confianza y crees en la obra de Jesús, entonces la segunda experiencia que Pablo dice de los Gálatas es, ok, ¿se acuerdan cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo?
Y recibir el Espíritu Santo es el evento de salvación. En el momento que tú decides confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador y obedecerle, o sea, Él no solamente es tu Salvador, sino también es tu Señor. Hay gente que nada más quiere a Jesús como Salvador, pero no puede separar a Jesús como Salvador que como tu Señor, porque Él tiene que ser tu Rey. Entonces no puedes separar estas dos, tiene que ser, o sea, o recibes a Jesús todo el paquete o no. Cuando en el Antiguo Testamento consagraban a los sacerdotes, ¿no? Le ponían aquí una manchita de sangre en el oído, una manchita de sangre en su dedo, una manchita de sangre en su pie, para diciendo eso, lo que escuchas está consagrado para Dios. Entonces tu oído de ahora en adelante no es para chismes, ¿no? Nosotros cuando llegamos a Veracruz hace 11 años, íbamos a la parroquia, nos encanta la parroquia. Hay jarochos que no les gusta la parroquia. O sea, ¿qué onda? Y dicen, no, farolitos. Ok, bueno, pero entonces nosotros íbamos a la parroquia y nos gustaba la de Walmart. O sea, esa era la parroquia. Ahora nos gusta más la del mar, la de Por Martí. La vista. O sea, ¿quién le gana eso? Y entonces siempre que viene alguien de fuera, lo llevamos ahí a comer su gorda y su picada y sus huevos tirados. Pero una de las cosas que íbamos ahí, entonces veíamos a la gente en Veracruz. Tiene algo la parroquia. Si no eres de aquí, te voy a decir un par de cosas de la parroquia. Uno, se llena en la mañana, se llena en la noche, nunca se llena para comer. Entonces, el mejor lugar para ir a comer el domingo saliendo de la iglesia, ¿sabes dónde es? La parroquia. O sea, aquí salimos, ¿no? Yo llego a las 8 de la mañana, doy navegantes a las 9 de la mañana, doy el servicio a las 11, doy el servicio a la 1, doy un par de consejerías, apagamos todo, cerramos, dejamos todo, y cuando salgo de aquí ya salgo fumigado. O sea, digo, y ir a un restaurante a hacer cola. Digo, no. O esperar, digo, no. Entonces, si vamos a la parroquia. Entonces ya sabes dónde encontrarme el domingo. Y aparte el consomé de pavo es delicioso. Pero entonces cuando vamos a la parroquia los primeros veces, no teníamos iglesia, no teníamos nada, estábamos viendo así las familias, la gente y todo en el desayuno, llenísimo, haciendo la cola, bla, y todo. Y yo digo, y escuchas, jarochos. Y yo digo, ¿cuánto me gustaría que en la parroquia, en las mesas, en vez de estar chismeando con su café, estuvieran hablando de la palabra de Dios? Así, y entonces eso es consagrarte. ¿Qué estás escuchando en tu vida? Aquí, ¿qué estás tocando con tus manos? O sea, ¿qué estás haciendo con ellas, con tus manos? Y tu pie, ¿por qué tu pie? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás caminando? ¿Estás caminando con el Señor o no? Y a los sacerdotes una de las cosas que hacían era, tenían que, esto se llama, es consagrar en la Biblia, le pones tus manos así y te ponen el sacrificio todo, en todo el peso. Entonces no puedes decir, ay, no, yo soy vegetariano. No, o sea, es todo. Y el cristianismo es, recibes todo o nada. Por eso hay gente que viene un par de veces y, no, está muy bien eso de Jesús. Ay, sí, Jesucito, y así. ¿Y qué quieres? ¿Un milagrito? ¿De qué? Tu matrimonio. Ya si me arreglas a este, ¿no? Ya. O mis hijos, o mis finanzas, o mi salud. Y Dios dice, sí, pero hay algo mucho más importante. Tienes que recibir todo. ¿Todo qué? Jesús. Todo lo que implica, todo lo que trae. Y Jesús, una de las cosas que tiene es misericordioso y es amor y es bondadoso y es bueno y siempre está contigo y nunca te abandona y es fiel. Me encanta eso de Jesús, es fiel. Y es manso y humilde de corazón, pero por otro lado es justo, es celoso. ¿Sí sabías que Jesús, es celoso y te quiere nada más para ti? Por eso no acepta idolatría. O sea, es uno de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. O sea, el cristianismo es una relación de fidelidad, Él contigo y tú con Él. Tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Rey. Y entonces Pablo dice, ok, cuando fuiste salvo y aceptaste al Espíritu Santo y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿lo hiciste por el oír, por fe o por las obras de la ley? O sea, primero tuviste que hacer cosas y eso es una de las cosas que tiene la religión, es para estar bien con Dios tienes que hacer ciertos pasos.
o ciertas cosas en tu vida. Y a veces piénsalo, es más fácil porque decimos, los cristianos, perdónanos por si no eres cristiano, perdónanos por este vocabulario, pero decimos, es que el cristianismo no es una religión, es una, ¿ya ves? Eso decimos los cristianos. Y yo digo, ¿pero qué es más fácil, una religión o una relación? Una religión es, pues, tienes que hacer estos pasos. Y es más, en una religión tú sabes hasta qué tan religioso eres. No, no, yo no soy tan religioso, no soy fanático. ¿Qué estás diciendo? Yo un poquito de reglas con eso tengo. Y te puedes como que meter más y poner un poco más de reglas para sentirte un poco más religioso. Pero en una relación que no hay reglas y es por amor, pues es como tu matrimonio. Bueno, sí hay reglas, ¿verdad? Sí ponen reglas las esposas. Pero es eso, se vuelve mucho más complicado, mucho más enredado. Y sobre todo porque una de las cosas que pasa en una relación es que tú vas cambiando, ¿sí o no? No eres el mismo. Él sí es el mismo, pero tú vas cambiando, pero él te acompaña. Entonces, Pablo dice, esa experiencia cuando recibí, una pregunta, ¿ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Es una de las primeras preguntas que hago en una consejería bíblica. Si estabas pidiendo una consejería, ya no la pidas, aquí la vamos a resolver. ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Ahora, si sí, ¿qué fruto o qué cambios has visto en tu vida? Si no has visto cambios, te estás engañando a ti mismo. O sea, antes era yo, por ejemplo, yo antes era un vil mentiroso, era un vendedor de textiles. Cada vez que un cliente me decía, puedes cumplir, y yo sabía que no podía cumplir, le decía que sí podía cumplir. Te estoy dando mi mejor precio. Pura mentira. O sea, sí, y cosas, y en tu matrimonio, y con tus hijos, y con tus amigos, y pura faramaya, y así. Entonces, antes eras así, viene Jesús a tu vida, es tu Señor y tu Salvador, y te cambia, Él es el que te cambia, y de pronto ya en vez de decir mentiras, no solamente no dices mentiras, que eso está muy bien, eso es el primer paso, sino empiezas a aprender a decir la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Sí sabes que por eso no dice los seres humanos la verdad? Porque temen a las consecuencias de qué pasa si digo la verdad. Y la Biblia nos explica, tú tienes que decir la verdad sin importar las consecuencias. Inténtalo, así. Y una de las cosas que me sucedió en mi vida es que un cliente me está marcando, acababa así, tenía meses de recibir el evangelio en mi vida, caminar con Dios, empezar a ir a una iglesia, igual como algunos de ustedes, y de pronto estoy a punto de echarle una mentira en el teléfono, así a punto, y algo me frena, y no es algo, ¿verdad? No es algo, es alguien. Y eso es caminar con Dios, es una experiencia. Y es el Espíritu Santo diciendo, dile la verdad, así. Y le digo la verdad y me dice, oye, gracias por decirme la verdad. Está bien, te espero, entrégame en tiempo, no me falles. Colgué y digo, ¿tan fácil era? Y no las complicamos, porque una de las cosas que tiene el que dice mentiras, mentiritas, es que ya no sabe qué mentiras dijo. Y entonces solito tropieza, y ya no se acuerda y se vuelve un... Entonces cuando recibiste el Espíritu, ¿cómo lo recibiste? ¿Por el oír, por fe? ¿O primero tuviste que hacer ciertas cosas? Y una de las cosas que decimos aquí en Semilla es, ven como eres, así como eres. No tienes que aparentar nada. Pero Dios no te va a dejar como eres. Te va a transformar. Entonces ven y ve quién es Jesús, pero mueres. Aquí mueres. Y ya no vives tú. ¿Por qué? Porque fuiste crucificado con Él. Pero cuando eres crucificado con Jesús, acuérdate, Jesús no se queda en la cruz, el tercer día resucita y entonces si mueres con Él, vives también con Él. Y entonces como que empieza a caer el 20 en eso. Y Pablo le dice, ustedes comenzaron en el Espíritu y sigan en el Espíritu. O sea, no comiencen en el Espíritu, después se vayan por las obras de la carne. Acuérdense de lo que experimentaron, de que padecieron el Evangelio.
Eh, una de las, o sea, esto de padecer en el evangelio, yo me acuerdo que cuando me convertí, yo dije, no, o sea, yo voy a convertir a toda mi familia y voy a comenzar por mi mamá y mi abuelo. Y entonces, ay, bueno, me siento con mi mamá y le estoy explicando. Y pobrecita de mi mamá, porque antes del cristianismo la llevé a cursos de meditación, de yoga, de sanidad, de temazcal, de todo. Entonces ella decía que sí a todo, pero entonces cuando yo digo, mamá, ¿qué crees? Ya sé lo que es la verdad. Es Jesús, nada más se me cae así. Dice, ok, ahí voy, otra vuelta, ¿no? Al carrusel y ahí está. Pero el problema es que ya llevo 17 años con lo mismo. Y digo, esto es, o sea, esto es. Entonces sí, te pueden llevar a esto y esto y esto, pero todas son experiencias y normalmente son ondas de nueva era, que no son nada nuevas, son cosas antiguas, hechas nuevas, empacadas para México, y ahí estás con tu yoga y tu meditación y tu todo eso. Y si estás en eso, ven, platicamos juntos, me las sé todas. O sea, soy Reiki nivel 2. Y digo, ¿eso qué? O sea, eso no sirve. Pero entonces la Biblia, nuestra experiencia tiene que ser escritural. Y entonces la Biblia sí dice, ¿está uno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite y confiese sus pecados. ¿Por qué? Porque posiblemente no la libra. Y lo mejor no es sanarte, sino lo mejor es estar bien con el Señor. Y la oración de fe. Sanar al enfermo. Y no solamente sanar de tu enfermedad, sino te va a fortalecer para lo que venga en tu vida. Y entonces, y otra de las cosas que dice Pablo es, Dios ha hecho maravillas entre ustedes, los Gálatas. Dios ha hecho milagros, acuérdense. Y los hizo por el oír por fe o por las obras de la ley. O sea, y si Dios ha hecho un milagrito en tu vida, uno, así, un hito, que digas, esto sí no fui yo. Esto, si Dios ha hecho una sola cosa en tu vida, acuérdate por qué fue. Es por fe, o sea, simplemente porque creíste en Él. Y entonces Pablo dice, ok, si ya comenzaste en el Espíritu, sigue en el Espíritu. Si comenzaste solamente creyendo y confiando en la obra de Jesús en la cruz, ¿por qué vas a continuar en las obras de la carne? Es como empiezas bien en Cristo. Él hizo todo, Él me salvó, Él es mi rey, Él es mi Señor. Y a la mera hora del camino dices, no, pero a partir de aquí, Señor, ya todo depende de mí. Yo voy a hacer obras, yo voy a hacer esto, yo voy a guardar el día de reposo, yo voy a circuncidarme, voy a regresar a lo de Moisés. Y eso es lo que estaba pasando aquí en los Gálatas, como que, ok, está muy bien Jesús, pero no es suficiente. La obra de Jesús es incompleta, como si fuera Jesús más tu santidad. Y yo digo, ¿qué? Entonces la santidad de Jesús no es suficiente. No es Jesús más tus obras de justicia. ¿Quiere decir que las obras de Jesús de justicia no fueron suficientes? Sino entonces es solamente depender de Jesús en tu vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. O sea, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó de habiendo comenzado bien? Van a regresar a las obras de la ley. O sea, vas a depender de tus cosas para tu relación con Dios. Y entonces, acuérdate que estos eran judaizantes y son judíos que están dependiendo de las obras de la ley. Ahora, Pablo también era judío, el apóstol Juan era judío, Mateo también era judío, pero ellos decidieron ya no confiar en las obras de la ley, sino confiar en Jesucristo. Eso es muy, muy importante. Y acuérdate, la mayoría de la iglesia de Galacia eran gentiles, como tú comprenderás. O sea, aquí no hay ningún judío, ¿verdad? A ver, levanta tu mano. No, no. Te vamos a checar bien tu ADN, ¿eh? Bueno, les platico rápido porque no lo conocen. Si no vienen los miércoles, los miércoles viene un judío. Chéquense, aquí me dice, te voy a escribir tu nombre y no sé qué, aquí está, en hebreo. Y yo no sé qué es eso. Y entonces una de las cosas que ya vamos de salida Sandy y yo, lo escuchamos, no sabemos qué onda con él, no habla español o dicen que sí habla español, pero se hace. Entonces digo, oye, Éxodo 20, ¿no mentirás?
¿qué onda contigo, no? O sea, quieres muy judío, pero ¿qué onda? Y entonces ya vimos el miércoles que habla perfecto inglés, ¿verdad, Sandy? Impecable inglés. Y sí se sabe algunos o muchas cosas del Antiguo Testamento. Y entonces al final ya vamos, Sandy y yo, agarrados de la mano y nos dice Shabbat Shalom, no sé qué, y dice no pork, dice no puerco, no carne, no me dijo así a mí, ¿eh? Es que te quedas así, ¿qué onda? No, o sea, por las leyes de dieta de Levítico, no puedes comer, si eres judío, carne de puerco, no puedes comer camarones. Y nos hizo una explicación de qué menú sí, qué menú no. Y entonces digo, ok, pero no pork, pero sí dices mentiritas, ¿verdad? Y ya tengo una conversión pendiente con él. He estado pensando que le voy a decir a este cuate así, ¿no? Pero entonces, y entonces una de las cosas que hace Pablo me encanta, es un cuate brillante, súper inteligente. Entonces dice, ok, primero voy a hablar de las experiencias. Todo el mundo hemos tenido estas experiencias con Dios. Si no has recibido al Espíritu Santo, lo tienes que recibir hoy. No te vayas sin eso. Y no estoy hablando que tengas una experiencia y que llores y te caigas. No. Es, Señor, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Necesito nacer de lo alto, necesito nacer de nuevo. Necesito caminar contigo y depender 100% de ti, de mi relación contigo. No te vayas sin hacer eso en tu vida hoy y hacerlo bien de manera auténtica y que haya un arrepentimiento en tu vida, que haya, o sea, necesito cambiar en mi vida y eso es lo que pasa con los Gálatas. Y entonces Pablo en su super lucidez dice, ok, estos judaizantes, sus top 5 personas, no, todos tenemos top 5 personas en nuestra vida, ¿no? Pero los judíos, sus top 5 personas, tienes a Abraham, tienes a Isaac, tienes a Jacob, que son los 3 patriarcas más importantes, eso lo puedes leer en Génesis. De hecho, la historia de Abraham desde el capítulo 2 hasta el capítulo 25 es muy importante, hoy vamos a hablar un poco de Abraham. Entonces tienes a Abraham, Isaac, Jacob. De hecho, Jacob es el que pelea con Dios, lucha con Dios y Dios le cambia el nombre y se llama Israel, por eso se llama la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Y los otros 2, para ser los top 5, ya sabes quiénes son, tienes a Moisés, Moshe, Moy, él es el que lo saca de Egipto, en Sinaí, los mandamientos. Ahora, entre Abraham y Moisés hay muchísimos años. Entonces, Abraham no recibió la ley. Al principio, cuando Dios lo llama, no hay circuncisión. O sea, Abraham, ¿qué es lo que pasa? Es igual que nosotros. Recibió las buenas noticias del Evangelio y creyó. Y entonces por ahí Pablo va a decir, ok, voy a hablar acerca de Abraham y también va a tocar Moisés. Pero entonces ellos están, vamos a regresar a la ley de Moisés. Y Pablo dice, no regresemos a la ley de Moisés, regresemos a Abraham. O sea, si vamos a ir a lo que dije, vamos a ir a Abraham. Y entonces, versículo 6, así Abraham, así como comenzó en el Espíritu, creyó a Dios. Igual que tú y yo, igual que los Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver 6 escrituras del Antiguo Testamento que Pablo las va a usar para explicar el Evangelio. Y si tomas nota, te las voy a decir. Génesis, van a ser 2 versículos de Génesis, 1 de Deuteronomio, 1 de Habacuc, 1 de Levítico. Entonces Génesis 15:6 es el primero, Génesis 12:3, Deuteronomio 27:26, Habacuc 2:4, Levítico 18:5 y Deuteronomio 21:23. Si tu Biblia tiene concordancia, ahí están, ¿ok? Pero es muy importante para no ir parando en cada una de ellas, pero tienes que saber que son 6 versículos del Antiguo Testamento que van a dar en el punto justo de lo que Pablo está hablando. Entonces, fíjense, Pablo está diciendo, miren lo que han vivido, Gálatas, miren su experiencia. Ahora, miren lo que dicen las Escrituras. Tienen que ver lo que dicen las Escrituras y después Gálatas lo que va a decir es, miren cómo funciona un pacto.
porque tenemos un pacto con Dios, es el nuevo pacto. Y entonces va a explicar cómo funciona un pacto humano y al final dice, miren entonces cómo sería ilógico teniendo este pacto regresar a las obras de la ley y miren al final cómo entonces ya por Jesús ya somos hijos de Dios y tenemos herencia. Y la herencia más importante es vida eterna. Entonces, 6 experiencias, 6 escrituras, y de ahí Pablo dice, mira esto para que podamos entender estas cosas. Entonces, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra aquí, contado, es, fue acreditado a su cuenta que justicia. ¿Justicia de quién? ¿De Abraham? No, justicia de Dios. Entonces, cuando tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador y recibes el Espíritu Santo, tú, vamos a decir que vamos a hablar de una cuenta, no de banco, no de tu crédito Coppel. Si está bien, no me lo recuerdes. Vamos a hablar de tu cuenta espiritual. Y la Biblia dice que tu cuenta espiritual está no en ceros, sino en bancarrota. Y no hay cosa que puedas hacer para ponerla al día. No hay manera. Estamos fritos. Eso es lo que dice Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Y entonces cuando Abraham estaba exactamente igual que tú y que yo, y Abraham entonces no solamente cree en Dios, sino creyó a Dios. ¿Qué creyó en Dios? Lo que Dios dijo, sus promesas. Y es una de las cosas que tú tienes que aprender a creer en la Biblia, lo que Él dice, sus promesas. Y entonces Abraham creyó a Dios y eso le fue contado o acreditado a su cuenta, la justicia de Dios. ¿Cuánta justicia? Toda la justicia que Abraham necesitaba para poner su cuenta en ceros y ser perdonado. Ahora está padrísima tener tu cuenta. Si tú, a ver, ahí te va. Si tú debes al banco en tu tarjeta de crédito, ¿cuánto debes? Y no puedes pagar ni el mínimo mes tras mes. Y de pronto alguien llega y dice, no te preocupes, ¿cuánto debes para ponerla en ceros? Y paga eso por ti, está increíble, ¿no? Ahora hay algo más increíble que eso, que depositen en tu cuenta, no solamente para que estén ceros, sino para un saldo mucho más allá, para que tu cuenta esté rebosando y nunca más te preocupes por dinero en tu vida. Ahora eso llevarlo a la eternidad. Dios deposita a tu cuenta toda la justicia que necesitas para estar bien con Dios. No tienes que hacer nada. Él la deposita y no solamente deposita eso a tu cuenta, sino deposita todo lo que necesites para vivir tu vida de aquí en adelante y tener vida eterna. Perdón de pecados, garantizado. Eso es la cruz del Calvario. Es muy importante entender eso. O sea, ¿qué sería obras? Relacionarte con Dios por obras. Voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto para depositar a mi cuenta y tratar de estar bien con Dios, pero nunca vas a poder. Eso es salario, no es gracia. Entonces nuestra relación con Dios no es a base de hago. Sí sabes lo que es un salario, ¿verdad? O sea, no, tú cuando entras a trabajar a un lugar, no entras el primer día y dices, ¿dónde está mi pago? Te corren, ¿eh? Dices eso. No, ¿cuántos días tienes que, si es quincenal el pago, cuántos días tienes que trabajar? 15. Y hasta que no termines tus 15 días, no recibes tu dinero. Así no debe ser nuestra relación con Dios, pero hay gente que quiere así una relación con Dios. Y aquí Dios dice, no, tú no tienes que hacer nada, yo deposito tu cuenta. Y no solamente eso, sino todo lo que tú necesitas de aquí en adelante. Ahora, eso te lleva a vivir tu vida de una manera. ¿Cómo? ¿Cómo estarías con esa persona que ahorita te paga tus tarjetas? ¿Hay alguien aquí que quiera pagar la tarjeta de alguien? ¿Te imaginas? Sí, yo. ¿Y hay alguien que deba? Sí, yo. Ahora, ¿cómo te comportarías con esa persona que es tan generosa? ¿Qué dirías? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo regresar eso? ¿Cómo te puedo amar de regreso después de que tú me... Y entonces nuestra relación con Dios es en base a eso, a agradecimiento y amor. Así lo tienes que entender, así tiene que ser. Y entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Porque acuérdate, hay una controversia en la Biblia y están con Jesús discutiendo. Juan capítulo 8, y entonces los fariseos que se creen muy buenos por sus obras de justicia, pero Jesús cuando los ve, ¿sabes qué ve? Sepulcros blanqueados. ¿Qué es eso? Ok, por fuera están blanqueados. De hecho, si tú vas a Israel, todos los sepulcros que están alrededor de la ciudad, ves puro blanco, 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 y dices, órale, qué bonito, ¿qué es eso? Muertos. Pero los pintan de blanco las sepulturas o les echan cal o esta piedra blanca. Y entonces Jesús cuando ve eso dice, ustedes son así, por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro, muerte. Y entonces estos llegan con Jesús y dicen, pero nosotros qué, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice, no importa que seas descendiente de Abraham, tienes que ser hijo de Abraham, porque los hijos de Abraham, sin ser gentiles, sin ser linaje de Abraham, sin tener el ADN de Abraham, se comportan como Abraham. ¿Y cómo se comportó Abraham? Le creyó a Dios y esa le fue depositado a su cuenta como justicia. Eso es. Entonces hay judíos que no creen en el Mesías y entonces ellos pueden decir misa, bueno, no misa, decir lo que dicen en la sinagoga, pero ellos pueden decir lo que sea y al final no importa que sean descendientes de ADN, sino Jesús dice, no, lo importante no es descendiente de ADN, sino que tú te comportes como Abraham, que creyó a Dios. Por eso cuando alguien dice, no, soy de cuna cristiana, digo, pues qué bendición que tus papitos fueron cristianos, qué padre, qué bonito, que de chiquito te contaban los cuentos, pero eso no te garantiza nada. Es más, tienes que llegar a un punto en tu vida a decir, no soy cristiano, mis papás sí eran y yo necesito tener mi relación con Dios como mi Señor y mi Salvador. Cuando alguien en una hoja de consejería pone, ¿desde cuándo eres cristiano? Y no escribe nada, ya es una mala señal. Ya sabemos cuál es tu problema, no es matrimonial, no es financiero, no es con tus hijos. Tu problema es eterno. Tu problema eres tú, que todavía no tienes eso. No has nacido de nuevo, no has nacido de lo alto, no eres hijo de Dios. Órale. Por eso decimos que Dios no tiene nietos. O sea, no, a mis papás, y entonces sus papás, entonces Dios es, no. Dios no es tu abuelo, tiene que ser tu hijo. Tú tienes que ser tu hijo, él tiene que ser tu padre. Eso es. Y entonces, eso voy a platicar con el judío, mira, el miércoles. Y las escrituras. De pronto como que la Biblia personifica las escrituras como si fueran una persona. Entonces, y las escrituras, las escrituras están previendo lo que viene desde la época de Abraham, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Desde Abraham, ese era el plan, que Dios debía de justificar, hacer justos delante de Dios a los gentiles, no por medio de las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe. ¿Ya lo viste? No hay otra opción. Es por la fe a los gentiles. Y dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Dios le predicó a Abraham, necesitas creer. Y no solamente tú serás justificado, sino los gentiles serán justificados al creer. Y Pablo lo que estaba haciendo es dándole a los Gálatas, gentiles, la misma buena noticia. Igual que Abraham, no necesitas las obras de la ley. Lo único que necesitas es creer. Siempre fue igual en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Siempre fue creer en Dios y creer en las promesas de Dios. Y entonces la buena noticia Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y todas las naciones incluyen México, incluye nuestro estado, incluye nuestra ciudad, incluye tu colonia, incluye tu vecindario, incluye tu calle y de pronto incluye tu casa. Una promesa dada a Abraham desde hace 2000 años. De modo
que los que de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. Me encanta esto, el creyente Abraham. No está diciendo el de la etnia de Abraham. No, Abraham igual que tú fue creyente en quién, en Dios. Igual. Por eso me encanta usar esa palabra, ¿no? Cuando alguien, ok, ¿y eres creyente? ¿Cómo es eso? Sí, igual que Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, pues, mi amigo judío, ¿no? No pork. Digo, ok, amigo, nada más ojo, ¿eh? No pork es una de 613. ¿Cómo vas? Ni aún Pablo. Pablo era religioso, ¿eh? Fariseo, celoso de la ley. O sea, bajo Gamaliel. Tenía el mejor maestro de la Biblia del Antiguo Testamento en ese tiempo, vivo. El gran maestro Gamaliel. Y Pablo se da cuenta. O sea, yo pensé que como que ahí la llevaba hasta que me encontré con uno de los 10 mandamientos que decía no codiciarás. Porque no matarás se ve. O sea, Pablo dice, hay gente que dice, yo no he matado a nadie. No mato ni una mosca. Entonces ya como que, bueno, no, pues ya estás muy bien. Pero Pablo dice, y también, o sea, no mentirás, eso mientes, te cachan, se ve. Tienes un diablito en CFE ahí en tu casa y llega a CFE y, señor, ¿qué onda? No, no, era el otro inquilino. O sea, y digo, ¿qué tiene que ver un cristiano con un diablito? O sea, ¿qué onda? Pero así, entonces, y justificas, te vuelves así maestro en justificación de eso. Pero Pablo no puede, Pablo dice, yo no, qué diablito, ¿no? Y yo hago y pago y eso, mis impuestos y la ley, y doy mi diezmo y hago esto y nunca he matado a nadie. Y posiblemente Pablo estaba casado, nunca he adulterado mi matrimonio. Pero Pablo dice, pero cuando me encontré con el 10º mandamiento, no codiciarás. Eso no se ve, eso está aquí en tu corazón. Y entonces vas a Semilla y ves pasar una señora con sus zapatos y dices, qué bonitos están, me gustarían. Y no solamente eso, y combina con su bolsa. Y no, ojo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Pablo se da cuenta, estoy frito. Y entonces fíjate, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No hay uno que no, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, tú puedes decir, no, yo me sé las 613 mandamientos de memoria, ya, ¿no? Tu navegante es 10. O sea, aquí llegamos hasta el 3. Entonces, no, yo ya navegante, me sé toda la ley del Antiguo Testamento al pie de la... No, no es aprenderte los versículos, es todo cumplirlo al pie de la letra. Y mi pregunta es, ¿te quieres relacionar con Dios así? No vas a poder, porque la ley nunca fue hecha para relacionarte con Dios, sino para enseñarte, soy un tremendo pecador y necesito un Salvador. Para eso fue la ley. Y es la maldición, así sí, gitana. O sea, Dios lo que hace es como los pescadores, ¿no? Aquí se pesca tienes tu caña de pescar, pero también tienes esta la atarraya, ¿no? Y entonces está el pescador y hace y cae y empieza a bajar, 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 bajar. Y esa agarra todos los peces. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Está echando una atarraya a la iglesia de los Gálatas y está diciendo, mira, todos los que estamos aquí, todos, si nos queremos relacionar con Dios en base a las obras de la ley, estamos fritos, malditos, y hace esto. Y así todos, así. Y ya estamos bajo maldición si queremos relacionarnos con Dios en base a las obras de la ley. Estás frito. Ningún pez escapa, ¿eh?
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno, ¿cuántos? Ninguno, ninguno se justifica para con Dios, ninguno. Entonces solamente hay una manera para ser justificado delante de Dios, y es: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es evidente, me encanta esto, es evidente. Pero para algunos de pronto ya no es, como que no es tan evidente. O sea, como que sí quisieras ver que hay otras maneras. Entonces, está bien de Jesús, pero voy a agregarle a Jesús esto. Le voy a echar la mano con mi proceso de santificación. Entonces, Jesús más esto. Y yo digo, no, tiene que ser evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habacuc tiene solamente 3 capítulos, y en medio de esos 3 capítulos está esta frase. En el Antiguo Testamento, ni sabías que existía Habacuc. O sea, si te digo, vamos a Habacuc, te tardas media hora. Está ahí entre los profetas menores, hay 3 hojitas chiquitas, y de pronto ahí en medio hay esta joya y dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, por la ley morirá. Por la ley mueres. Por la fe vives. ¿Cómo te quieres relacionar con Dios? Por la fe, porque el justo por la fe. Y no es su justicia, es la justicia de Dios acreditada en tu cuenta. No pelees con eso. Ya acepta el depósito. O sea, ¿te imaginas? Voy a pagar tu tarjeta de crédito. Ay, no, todavía no, espérate, esto lo estoy pensando. Hay gente que se muere así, pensando. ¿Qué piensas? ¿Por qué no recibes toda la misericordia, el amor, el consuelo, la justicia de Dios en tu vida? ¿Qué te detiene? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley no es creo en la ley o creo en los mandamientos. No, la fe es opuesta a la ley. Son opuestos. Son completamente. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces no es creer en la ley, es hacer la ley. Y entonces cuando ya dices, ok, ya. 5 versículos, me queda claro. Versículo 13, Cristo nos redimió, ya nos redimió. Él ya fue a la cruz, él ya no. Esta palabra redimió hay un esclavo, este esclavo está siendo esclavo porque no puede pagar la deuda, se hace esclavo, y alguien llega y paga la libertad para el esclavo. Ahora, en esos tiempos, un esclavo podía ser libre, entonces tú llegas: me gustó ese esclavo, échamelo. ¿Cuánto? Tanto. Pagas. Y tú puedes entonces, ese esclavo que lo liberaste, hacerlo tu esclavo y no ser libre el esclavo. O puedes decir: ese esclavo yo lo quiero, dámelo, lo pago, y decirle al esclavo: eres libre. Y eso es lo que hace Dios contigo. Entonces, si ya eres libre y ya pagó el precio por ti en la cruz, con su sangre preciosa, Él ya te compró, Él ya te redimió, ¿por qué te vas a hacer esclavo de los judaizantes? ¿O por qué vas a regresar a Moisés? Si quieres regresar, no regresas a Moisés, regresas a Abraham. Y él creyó y le fue contado por justicia. Y entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate cómo dice: la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Así nos redimió. Él es hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Está hablando de la cruz. Ahora, cuando se escribe esto, que es, acuérdate, Génesis, Deuteronomio, Levítico y Habacuc, cuando se escribe esto, por lo menos Deuteronomio, Génesis y Levítico, no existía la cruz como modelo de tortura,
como se conoce en el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano no inventa la cruz, lo inventan los persas 600 años antes de Jesús. Entonces, fíjate, cuando se escribe esto no existe la cruz. Cuando alguien pecaba, moría apedreado en Israel. Pero si su pecado era tan grave, para exhibirlo, lo colgaban en un palo para enseñarle a la gente, pero no moría en la cruz, moría apedrado, era así. Pero ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Es algo mucho más allá. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía del Imperio Romano, él sabía cómo iba a mover las piezas con el sumo sacerdote, quién iba a estar, cómo enfrente de Herodes, como vimos la semana pasada, iban a decir crucifícale, y los persas inventan la cruz, el Imperio Romano la mejora la cruz. La cruz es la muerte más dolorosa, más humillante, más lenta, pero más segura. Y Dios decidió que Jesús fuera hecho maldición por ti y por mí, fuera esa muerte para ir redimirnos. Ve, tuvo un costo. Nunca desprecies lo que Jesús hizo por nosotros. Tuvo un costo muy alto. Y entonces maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Ahora, Abraham tuvo varias bendiciones. Abraham tuvo bendiciones personales, tuvo un hijo que no podía tener hijos y tuvo un hijo. Entonces tuvo bendiciones personales, tuvo bendiciones familiares, tuvo bendiciones de la nación, tuvo bendiciones políticas, tuvo bendiciones espirituales, pero la bendición más importante que nos hereda Abraham es la eternidad. Y entonces en la cruz, Jesús es crucificado. Maldito aquel que fue crucificado, pero él fue sin pecado y toma mi lugar para que yo no tenga que depender de las obras de la ley, sino solamente confiar en él. No sé tú, pero yo leo esto, o sea, estas 6 citas, digo, ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? Qué buen plan. Es realmente una bendición. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. El justo por la fe vivirá. El que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ley no era la solución. La ley te estaba empujando a la solución. La solución del ser humano es Jesús. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a dejar que las bendiciones de Abraham nos alcancen a quienes, a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, toman los elementos ahí en tu mano. ¿Alguien más necesita elementos? Por allá atrás, por favor, acá adelante, por aquí en medio. Por aquí, por favor, mira. El justo por la fe vivirá. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que esté muerto, aunque muera,
vivirá. Dices, Talí, ¿qué onda con Pablo? O sea, que no le entiendo. Y sus 6 experiencias, y sus 6 citas, y sus 6... Mira, a los niños en Kids, me encantan los niños porque entienden rápido lo que los seres humanos, los hombres mayores nos cuesta trabajo. Pero uno de las historias que más les gustan a los niños es la de Saqueo. ¿Sabes la historia de Saqueo? Es un chaparrito. Ahí está. Chaparrito, chaparrito, cobrador de impuestos, publicano. Y de pronto escucha que Jesús va a pasar por su ciudad. Pero por chaparrito está la multitud y simplemente no lo puede ver. Y entonces dice, ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver? Y se sube en un árbol. Y no le da pena nada. Esa es la fe que nos pide Jesús, que echada para adelante. O sea, a ver, yo quiero esto. Igual no entiende, Saqueo igual no veían todo, no entendía todo, pero dice, se sube al árbol. Entonces Jesús está pasando por ahí y voltea a ver a Saqueo y le dice, Saqueo, baja del árbol. Ya no hagas el ridículo. Vente, chaparrito, voy a comer hoy en tu casa. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Porque se comportó así, creyó, siendo un publicano, no teniendo su justicia, y creyó a Dios. Y en ese momento le fue contado a Saqueo su fe por justicia. Y entonces Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y Abraham fue amigo de Dios. Y Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, no te puedo mostrar mi rostro, solamente un poco, porque si te muestro mi rostro mueres. Y más adelante, Jesús, el rostro de la imagen misma de Dios, está en el aposento alto con sus discípulos. Y ya no es como Abraham, solamente su amigo. Tenían cosas, intimidad. Ya no es como Moisés, un poco mi rostro, sino ya es cara a cara. Y Jesús dice, no solamente son mis siervos, no solamente son mis amigos, sino como con ustedes. Eso es mucha intimidad. Y está así partiendo Jesús el pan en el aposento alto. Dice, toma. Y te lo da así, de su mano, toma, come. Dios mismo diciéndote, toma, come. Esto es mi cuerpo que será entregado por ti. Te amo, te amé y a mí mismo me entregué. Toma, órale, mucha intimidad. Y acabada la cena, Jesús toma la copa y dice que la Biblia que los amó hasta el final. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, no se guardó ni una pizca de amor por ti. Es un derroche de amor de Dios, dando a su Hijo lo más preciado por ti para que puedas tener vida eterna y perdón de pecados y no temas a la muerte. Y tu relación con Dios no dependa de obras, sino de lo que Jesús ya hizo por ti, el cual me amó en pasado y asimismo se entregó, ya me redimió, ya pagó el precio y me hizo libre. ¿Libre para qué? Para conocerle y para amarle, para servirle, para amarle de regreso, para no tener miedo a la muerte, para tener toda mi confianza en Él. Y entonces Jesús dice, toma, esta es mi sangre que será derramada por ti para el perdón de pecados. Es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Uno mejorado.
Jesús. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces acuerden, cuando nos olvidamos de la cruz y de lo que Jesús hizo por nosotros, empezamos a depender de nuestras obras, lo que yo le pueda aportar a Dios. Y yo digo, no, cuando yo le quiero aportar algo a Dios, a su obra, le resto, lo disminuyo, lo mancho. Ya su obra está perfecta y está completa por ti. Entonces toma, come, toma, bebe. ¿Y quién te está invitando a esa relación? Él. Entonces, no, Tali, yo ya de relaciones estoy acá hasta acá. Y dicen, sí, pero esta es otra diferente. En este hombre que es Dios sí puedes confiar. No te va a fallar. Entonces toma, come, toma, bebe. Él murió por ti. Confía. Y si hasta hoy no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y no ha habido cambios y no ha habido fruto, y te has olvidado de Él por completo, que hoy sea un día completamente diferente en tu vida. Y puedes cerrar tus ojos y decirle ahí en tu lugar, Señor, sálvame. Sálvame hoy. Te necesito. Yo no puedo vivir ya sin ti, ni un día más. Necesito de tu espíritu, necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu mano. No solamente hoy, mañana, sino para siempre, por una eternidad, Señor. Yo quiero eso. Este mundo es pasajero. Estamos de paso. No te confundas. Fuimos creados para algo mucho más que esto, que lo que se ve. Es una eternidad con Él. Entonces hoy recibe. Jesús dice, toma, come, toma, bebe. Y si tú tomas y comes, nunca tendrás sed, jamás. Yo quiero eso. Entonces vamos todos juntos primero a comer. Nunca te olvides que el amor de Jesús es dulce, como la palabra más dulce que la miel. Nunca te olvides. Entonces cuando tomes este jugo, que se hace dulce en tus labios, acuérdate, ese es mi Señor, es dulce. Vamos a todos juntos a tomar.